Can you guys hear me? Can you guys hear me? ¿Me escucháis? Sí. A ver. ¿Se me escucha, Isabel? No, me parece que no. Sí, sí te escuchamos. A ver. Vale. ¿Me escuchas o no me escucháis? Sí, Sí, vale, pues entonces soy yo el que no oye. Vale, ¿ahora puedes probar? A ver, ¿puedes Hola. probar a decir algo, Isabel, por favor? Isabel. nada, que por aquí se escucha bien. Vale, espera, que yo creo que es culpa mía. Voy a ver si ahora. Hola, ¿nos Ahora. escuchas? Vale, Ahora sí. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. pues nada, perdonad que estaba en lo típico de no oír o no hablar. Vale, pues nada, vamos a esperar un par de minutillos para empezar a que se conecte más gente y que siempre Perfecto. entrando. Y ya veo a Juanan también. Perfecto, ¿qué tal, Juanan? ¿Cómo estás? Juanan, ¿cómo estás? En Creo mute. que sí, estás en mute. Sí, estás en mute. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Perfecto. Pues nada, eso, esperamos yo creo un minutillo más y arrancamos, que siempre hay gente que se conecta con un poquito de retraso, así que, Vale. así que ya arrancamos. Perfecto. Muy bien. Pa, pa, pa. Vale, yo es que eso, siempre si las cosas son y media, prefiero empezar ahí 33 o en punto dar hasta ahí 3 y tal, porque siempre se ve el número de participantes ir subiendo un poquillo durante los 3 primeros minutos. Así que nada. Y aún así siempre, ¿no? Siempre se me aparece gente por ahí a mitad. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues mira, Así ya que, estamos. Pues nada, muchas gracias a todos por conectaros. Bueno, lo primero, me presento a mí, ahora se presentan Isabel y Juanan. Eso, bueno, yo creo que eso, pues muchos ya conoceréis o por otros webinars o por la red de Academy, pero bueno, eso, yo soy Jaime Medina, soy Managing Partner de Startup CFO, que lo que hacemos nosotros es dar servicios servicios de dirección financiera externa o servicios de obtención de financiación a startups en fases tempranas. Pues startups que todavía no tienen tamaño suficiente para tener un departamento financiero interno o que externalizan ya sea su parte administrativa, su contabilidad, su gestión de reporting y de forecast, la gestión eso, de obtención de financiación pública, etcétera, pues es ahí donde entramos nosotros para apoyarlas. Llevamos más de 5 años como empresa. Yo antes empecé como freelance. Hemos servido a más de 400 startups, somos más de 35 en el equipo. Y bueno, pues nos gusta mucho participar en muchos eventos, pues ya sea con corporates, ya sea con fondos. Y de hecho, uno de estos eventos fue donde conocí a Juan Antonio Botella de Devesa. Y de hecho enganchamos a hablar de una parte muy chula que es de cómo sacan ellos empresas pequeñas a bolsa. Y eso, pues enganchamos a hablar en una cena. A mí es un tema que me encanta. Después volvimos a enganchar a hablar sobre ello en Madrid y consideramos que es un tema muy chulo. Creo que no bien catalogado por la gente dónde empieza, cuáles son las verdaderas alternativas, cuál es el verdadero coste, cuál es el verdadero beneficio. Y por eso se nos ocurrió la idea de este webinar. Pero bueno, eso, Juana e Isabel, si podéis presentaros vosotros, pues mejor que si lo hago yo. muy bien, pues nada, cojo el testigo yo. Gracias, Jaime, lo primero por invitarnos al webinar. Ujú. Como dice, la verdad que fue un gusto conocerte, ¿no? Hace unos meses y salió este tema interesante. Un poco a nivel presentación, mi despacho, yo soy Juan Antonio Botella, soy el socio del departamento mercantil de nuestro despacho. Nosotros somos
un despacho que se llama Devesa y estamos con oficinas aquí en Madrid y también en Alicante y en Valencia y trabajamos toda España. Nosotros, al final, nuestros clientes normalmente suelen ser pues pymes que están en expansión, también startups que están en ese momento de expansión, previas a que les entre un fondo, a que decidan salir a cotizar, ¿no? Es decir, al final nosotros pues tenemos clientes que generalmente, como digo, están localizados en cualquier parte del territorio español y luego trabajamos también pues con mucho inversor extranjero que quiere venir aquí a España a instalarse y bueno, pues ahí les ayudamos con la entrada en España, pues ya sea con la creación de sus filiales o directamente en operaciones de money, ¿no? Adquiriendo compañías que muchas veces son clientes nuestros, ¿no? En definitiva, nosotros somos un despacho que se llama multidisciplinar, que tenemos un poco todas las áreas del derecho, ¿no? Fiscal, laboral, mercantil, pero lo que más hacemos y donde más activos estamos es en operaciones de money y en operaciones de salidas a bolsa, ¿no? De pymes que deciden cotizar, como ahora luego hablaremos, y también en startups y en rondas de financiación y un poco acuerdos con fondos, ¿vale? Dejo paso a mi compañera Isabel y así te puedes presentar tú también. Genial, muchas gracias. No, yo igualmente en primer lugar daros las gracias, Jaime, por habernos invitado, que bueno, que es un placer poder estar aquí hablando de algo tan guay como son las salidas a bolsa. Yo soy asociada senior del departamento mercantil, trabajo con Juanan en todos los asuntos que salen y nada, llevando todo este tipo de procesos que, como digo, me parecen súper interesantes, son muy entretenidos. Es cierto, bueno, pues que tienen su cosa, como vamos a poder ver, y cierta complejidad, pero bueno, lo cierto es que el mercado recientemente ha flexibilizado bastante los requisitos precisamente para dar entrada a pequeñas empresas y nada, un placer estar aquí y que la gente pueda conocer un poco más de este proceso. Vale, genial. Pues nada, gracias por presentaciones vuestras. Bueno, por cierto, recuerda a todo el mundo, yo siempre digo lo mismo, bueno, y somos 52, que sí que somos unos cuantos, pero que en cualquier caso, para hacer preguntas, o por el chat, yo lo tengo aquí abierto, o por haciendo la opción de levantar la mano que tiene Zoom, o sinceramente quitándose el mute y hablando, yo creo que no sería demasiado caos. Cuanto más se convierta en un diálogo, mejor. Así que eso, 100% abiertos a preguntas. Entonces, bueno, lo primero que te iba a pedir, Juanan, es eso, la definición, por decirlo así, de libro, de salir a bolsa, implicaciones para la empresa, de libros. Yo luego ya tengo muchas de requisitos tal y de ejemplos y tal, pero bueno, ¿qué pasa cuando una empresa sale a bolsa? Es una decisión, al final, Jaime, que es una decisión compleja, ¿vale? En primer lugar, porque la bolsa pues es algo que la gente considera algo como que es muy lejano, ¿no? a ellos, que no es para ellos o que es para empresas muy grandes, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento en España de la bolsa, ¿vale? ¿La realidad cuál es? La realidad es que la bolsa, tanto la española como la europea, ¿vale? Como otras, como comentaba mi compañera Isabel, se ha flexibilizado, pero una barbaridad en cuanto a todo, en cuanto a requisitos de salida, casi requisitos de mantenimiento, en cuanto al tema costes, en cuanto a la gente que tiene que intervenir. Es decir, se han creado distintos, que ahora entraremos más adelante, distintos segmentos dentro de las propias bolsas, ¿no? O sea, aquí en España, de Europa, en fin, dependiendo de la que vaya el empresario a salir, ¿no? Porque las razones de salir en una u otra pueden ser diferentes, ¿no? Como ahora hablaremos. Entonces, bueno, es una decisión que uno analiza, ve todas las ventajas que puede tener salir a cotizar. Nosotros tenemos bastantes clientes. Yo te diría que en los últimos 3 4 años hemos participado como en 8 salidas. Este año estamos trabajando en 4 más. Y como digo, al final es una decisión importante, es una decisión que si encaja, la bolsa tiene que ser para empresas, no es para todo el mundo, para empresas que tengan pues al final un plan de crecimiento y unos planes que encajen con lo que es estar en bolsa, ¿vale? Pero bueno, eso si quieres ahora entramos más en detalle. Es que hay varios temas. Uno, efectivamente, que has dicho lo de en España, y es verdad que eso es un tema súper cultural. Eso me acuerdo que lo hablamos.
tanto en Estados Unidos, pero por ejemplo también en los países bálticos. O sea, yo hablé con una startup que eran 9 empleados que facturaban cientos de miles al año y que tenían pérdidas y que cotizaban, porque dijeron en un momento dado, ¿por qué levantar dinero de fondos privados si creo que el público me va a poder dar? Y en ese aspecto, yo creo, el que es un tema más humano que técnico, el igual por qué no se tiene tan en cuenta para las empresas. Yo creo que en España efectivamente uno oye bolsa y es Iberdrola o es Sí, Banco sí, sí. Santander. Sí. Y vosotros habéis tenido, si no me equivoco, un equipo de tercera división o incluso menos, el Sí, Intercity, sí. y las cafeterías que me contaste, que eran literalmente 2 cafeterías que lo que más sí querían expandir. Sí, sí, sí. Esas son unos ejemplos, pero bueno, o sea, hemos tenido clientes que luego hablamos de ellos que han decidido salir en lugar de en España en Euronext, ¿vale? Que es un mercado europeo, porque al final, oye, pues sus potenciales clientes, incluso inversores futuros, porque no necesitaban realmente. Al final hay quien sale porque lo busca como una vía más de financiación, ¿no? La salida a bolsa, porque saben que van a tener visibilidad y van a captar fondos, pero otros salen por otros motivos. Oye, yo quiero salir por tener visibilidad, transparencia, dar seguridad a mis clientes, porque voy a intentar, pues al final tener una cierta visibilidad en el mercado. O distinguirme de mis competidores, ¿no? Es decir, pueden ser multitud las razones que le hagan a uno salir. Tenemos un cliente que salió como digo, en Euronext París, y tenemos algunos, como los que mencionabas, pues que han salido aquí en España, ¿vale? Eh, Puede salir gente, y te lo digo tal cual, y es una realidad, puede salir gente que esté facturando 0 euros. Es decir, o sea, en la bolsa no tienes que estar. ¿Por qué? Porque al final tú previamente has captado dinero oye, pues para financiar tu salida y para financiar el inicio de tu proyecto, y luego tu proyecto tiene recorrido. Obviamente, si sales ya pues con unos ingresos recurrentes, pues siempre va a ser todo mucho más fácil, ¿no? Pero salen compañías, ¿no? Quitas el mito este de, no, tienes que valer como mínimo 200 millones para salir a bolsa, ¿no? Aquí salen bolsas, al final se te suelen decir y suele suceder que como valoración, no facturación, valoración, 10 millones de euros tiene sentido, ¿vale? Pero vamos, nosotros hemos participado en salidas, pues como digo, que eran empresas que estaban facturando poco o nada, y otras empresas que ahora mismo estamos trabajando en un cliente que factura 60 millones y sale, pues porque en este caso la causa es que algunos socios se quieren ir, otros quieren quedarse, y la bolsa pues les ofrece precisamente esa posibilidad de sacar la empresa a cotizar, y el que quiera salir, que le dé a la tecla de vender, y el que quiera quedarse, que continúe con el proyecto, el equipo de gestión continuará. Entonces, o sea, es que cada caso y cada empresa es un mundo, Jaime, al final. Esto, Vale. pero bueno, hay que quitar esos mitos, ¿no? De que hablábamos. Justo, y eso, y uno de los factores comunes, es verdad que no es la única razón, ni es obligatorio, pero un caso muy común es el del plan de crecimiento, que es por eso yo también donde enganché un poco. O sea, yo sé algo que común en los 400 clientes que hemos tenido es que todos querían crecer una locura. O sea, que en ese aspecto para startups sí que es algo que se considera el final cuando seamos un unicornio, si es que pasa. Y efectivamente, no tiene por qué en absoluto. Vale, te iba a decir eso. Cuéntame aparte de los diferentes mercados, porque efectivamente eso, está el BML, Euronext, pero lo de los segmentos de mercados donde además hay algunos nuevos en los últimos años. Sí, sí, sí. Ahí tenemos, pues a ver, aquí en España, como comentas, está BME, ¿vale? Y en BME pues tenemos actualmente precisamente tres segmentos, ¿no? Un mercado que es el más nuevo que ha salido recientemente, que está precisamente enfocado para esto, ¿no? Para startups en crecimiento, lo que llaman scale-up, ¿no? Que ya están un poco algo más avanzadas. Y este se llama BME Scale. Luego tendríamos el siguiente segmento por encima, que se llama BME Growth, que es el antiguo, no sé si recordaréis, y los que sean más mayorcetes, el antiguo MAP, ¿vale? El mercado alternativo bursátil. Y luego ya obviamente pues el mercado continuo, ¿no? Esos serían un poco los tres segmentos dentro de BME, ¿vale? Eh, En la práctica, ya sea para el inversor o para la empresa, ¿qué diferencia hay de cotizar en uno o en otro?
Bueno, a ver, yo creo que al final es una cuestión de, como hablábamos al principio, de que precisamente la bolsa se está tratando de adaptar a que esto no sea solo para compañías gigantes, ni siquiera para pymes que ya facturan 30, 40, 50, 100, 200 millones, sino que también sirva para empresas más pequeñas o para empresas o startups que están en fases de expansión y que, como digo, la bolsa les puede encajar, ¿vale? Entonces, pues un poco la idea aquí es hacerlo gradual, es decir, una empresa, si eres una startup, estás en fase inicial y la bolsa te supone un atractivo a tu plan de crecimiento, pues irás al mercado primero, que es el scale, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tiene menos costes, tienes menos agentes y asesores a los que tendrás que contratar en ese mercado, te facilitan todos los requisitos, no tienes tantas exigencias pues al final de darle al mercado, ¿no? Información cada X tiempo, entonces, pues bueno, tienes unas ciertas facilidades, ¿vale? Luego ya pasas Y los, a ABM Growth. sí. Bueno, te iba a decir, ¿y los contras? Porque, o sea, que parece que hay bastantes pros en el BM Scale. Sí, no, a ver, es que como digo, la diferencia de ir a un tamaño, o sea, a un mercado u otro, lo va a marcar el tamaño que tú vayas adquiriendo como compañía, ¿no? Entonces, pues, de menos a más, como digo, están las del scale up o scale, ¿vale? Luego pasas al growth y luego ya pasas al continuo, ¿vale? Eso te lo marca el tamaño y te mueves de uno a otro en función de ello, ¿vale? Vale. Incluso tenemos clientes y muchas empresas los tienes en lo que llaman dual listing, y es que te mezclan el mercado español con el europeo, ¿no? Entonces están cotizando en España en un mercado como puede ser Primero Scale, pero también están en Euronext París o en Euronext Lisboa o en un mercado, por ejemplo, europeo o en un mercado de Estados Unidos, ¿no? X, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso te lo marca. O recientemente en el despacho hemos tenido un cliente que le iba a entrar un fondo de Arabia Saudí y como el fondo era de allí, le exigía, fíjate, que tenía que estar cotizando allí. Y entonces esta era una empresa que cotizaba aquí. Y entonces, pues bueno, ahí mueres en un dual listing, ¿no? Sigo aquí y cotizaré allí porque el fondo quería transparencia de esa compañía en un mercado que para ellos lo conocen y demás. Entonces, pues bueno, o sea, que el por qué estoy en uno o en otro, pues bueno, inicialmente si decides cotizar en España, pues empiezas de menos a más, salvo que tú seas una empresa ya con un cierto volumen de facturación, tamaño y demás, pues que te irás a un mercado más avanzado como puede ser el Breme Growth, pues que va a tener más visibilidad tu compañía y, oye, pues al final el acceso a inversores a lo mejor pues puede ser mayor, en fin, una serie de ventajas, ¿no? Vale. Mm. ¿Y requisitos y procesos para salir, por ejemplo, en el BM Scale, que es el más pequeño, y imagino que no está conectado un CEO del IBEX a la llamada, o sea, sino más bien los de startups pequeñas? ¿Cuáles serían los requisitos y los pasos para cotizar? A ver, aquí también tenemos, estamos hablando un poco solo de BM en España. En España también, solo para mencionarlo, hay un mercado nuevo que se llama Portfolio. Portfolio es un mercado que también nace teóricamente para facilitar aún más y minimizar aún más los costes. Facilitar, digo, los requisitos de salida y minimizar también los costes, ¿vale? Mucho lo tienen digitalizado, se ahorran, ellos vienen a decir que hay un ahorro de costes muy, muy, muy significativo con respecto a todos sus competidores, porque al final aquí compiten también entre mercados de a ver quién lo pone más atractivo. Con lo cual, es una de las cosas que nos está enseñando a nosotros como despacho jolín, que esto es un mundo al cual hay que prestarle bastante atención, porque en Europa, si comparas con España, tienes muchísimas startups y empresas cotizando, cosa que aquí en España lo vemos muy lejano, con lo cual es una cosa que terminará llegando, pues de Europa igual que pues acaba llegando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí en España también para que lo sepa todo el mundo el que no lo conozca, pues también ha nacido otro mercado, que es Portfolio, que inicialmente las primeras salidas están siendo SOCIMIS, ¿vale? Que son SOCIMIS son sociedades inmobiliarias que tienen un tipo fiscal bastante ventajoso, pero que el otro día hablamos con el CEO del mercado de Portfolio y ya nos decía que ya estaban preparando las primeras salidas de compañías allí al mercado, ¿vale? Con lo cual, pues es otro mercado a tener en cuenta. Y si quieres, Isa, cuéntate un poco, por no dar yo mucho monólogo, tema de salida de requisitos y demás, pero vamos, va a depender de los mercados también. Me deja lo aburrido a mí.
Eh, a ver, a Ok. nivel requisitos hay que cumplir toda una serie de procedimientos, pero si hablamos de requisitos técnicos como tal que tenga que cumplir la compañía, el primero y el más sonado es que para salir a cotizar en cualquier mercado tenemos que ser sociedad anónima, de forma que las sociedades que actualmente existan y que tengan la configuración de sociedad limitada tendrán que realizar un proceso de transformación para conseguir esta calificación como sociedad anónima. Que Otra tampoco es dramático, ¿no? particularidad es... ¿Perdón? Digo, tampoco es dramático, ¿no? El cambio de No, SLSR. no, no, es un trámite que hay que hacer. Sí que es cierto que el capital social mínimo tienen que ser 60.000 euros y tiene que estar totalmente desembolsado, pero bueno, asumimos que cuando alguien da el paso de hacer una salida a cotización, los 60.000 euros serán lo de menos, por así decirlo. A nivel estatutos, hay que cumplir una serie de requisitos. Son requisitos meramente formales, pues por ejemplo, no se puede limitar la libre transmisibilidad de acciones, ¿no? Antes, cuando hablábamos de qué es salir a cotizar, pues salir a cotizar precisamente es cambiar todo el esquema de transmisión de tus participaciones sociales ahora a acciones. Antes tú para vender una participación o una acción ahora tenías que irte a un notario, fijar un precio, firmar un documento, etcétera, y tener un comprador que te las comprase. Eso cambia totalmente en un entorno de mercado, puesto que tú vas a poder vender y comprar acciones libremente y por eso tus estatutos no te lo pueden prohibir. En los estatutos también tienen que regularse una serie de derechos de información para el resto de socios, de forma que recurrentemente se ha de dar cierta información más laxa en Scale Up, un poquito más engorrosa tal vez en Growth por la periodicidad de esa información. A nivel gobierno corporativo, En pues nos van a Scale-Up, exigir perdona, por entender, en BM Scale-Ups, Scale, perdón, la periodicidad de información, ¿cada cuánto es? anualmente. Vale, o sea que en el fondo, o sea, hay que decir que la empresa en principio, o sea, si Te funciona bien, hablo debería de tener estados su... financieros y contables anualmente. Vale. Cuando tengas información relevante que tengas que comunicar al mercado, igualmente lo tendrás que comunicar, pero esa obligación periódica se reduce en Scale. Y por lo Mm, tanto también pues, los costes de asesores que tengan que emitir esos informes. vale. Vale, a nivel gobierno corporativo también hay una diferencia bastante significativa en Scale y en Growth, y es que aunque nos exigen un consejo de administración en Growth, sí que nos van a exigir, y también en otros mercados europeos, un comité de auditoría, ¿vale? Que tendrá que estar formado por consejeros independientes. Este requisito, por ejemplo, no lo tenemos en Scale Up, que sí que nos afecta en otro y bueno, pues sí que tiene un poco más de complejidad, ¿no? En cierto sentido, porque el comité de auditoría al final es un órgano con cierta responsabilidad. Mm. Vale, luego también a nivel de salida y de valoración de la compañía nos van a hacer, bueno, pues que auditemos las cuentas, que contemos con un informe de experto independiente que nos diga, oye, pues que efectivamente lo que estamos diciendo es cierto. También hay que hacer una due diligence legal para, bueno, pues para garantizar el derecho de los acreedores, para que todos tengan esa información de cara a que puedan comprar teniendo toda la información posible. Una due diligence financiera también va a ser necesaria en la mayoría de los mercados y luego, bueno, un poco lo que comentaba Juanan, nos van a requerir un asesor registrado, que es el que, bueno, hace un poco la intermediación con BME y con CNMV. Y otra diferencia muy importante entre los dos mercados españoles que tenemos es el proveedor de liquidez. El proveedor de liquidez, ¿no? Es el que garantiza que en todo momento exista esa liquidez en el mercado, que en Scale Up no se exige, pero en Growth sí que nos lo van a pedir, que tengamos esa figura, bueno, pues que al mismo tiempo implica costes, mayor o menor, en función de la tipología de sociedad que tengamos, de forma que este es uno de los requisitos que el nuevo mercado, que es tan reciente como que es de 2024, ha flexibilizado para mitigar la carga para las startups que quieran dar este paso. Vale, genial. Entonces, en el BM Scale, ¿cuánto sumarían más o menos los costes one-off de la propia salida y los recurrentes por estar en bolsa? Es que depende mucho de la valoración de la compañía, también depende de cómo negocies, porque al final son Mm, honorarios y dependerá también de los despachos que contrates, del asesor registrado que contrates.
pero bueno, si queréis luego podemos pasar para compartirlo a la gente, Jaime, una tabla que sí que tenemos nosotros con unos costes mínimos, medios y máximos para que puedan tener este dato. Vale. El orden de magnitud entiendo que puede estar sobre todo en el one-off de los 100.000 euros más o menos o algo más, ¿por dónde lo pondréis? Sí, a ver, Jaime, eso puede, entre 100 y 200, ¿vale? Te puedes mover en función de, como dice Isabel, de cuánto aprietes y cuánto consigas, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, o sea, los costes cada vez van a menos. Mm, Hay mercados, portfolio teóricamente, y lo estamos comprobando ya en nuestras propias, esto reduce, por ejemplo, si los comparas con BM Scale, ¿no? Pues bueno, pues al final es otro mercado que está reduciendo. Entonces, yo creo que aquí, y sobre todo hay un tema también a tener en cuenta con respecto a costes, porque luego cuando la gente va a salir a bolsa, o sea, el proceso de salida dura un tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual comunicas tu salida y a lo mejor para tu salida pues haces una ampliación de capital, una ronda previa a la salida, ¿no? Lo que llaman pre-IPO, vamos, ¿vale? Entonces, los costes de salida, de verdad, es casi lo de menos. No hemos tenido ningún caso que los costes de salida hayan sido un problema o un stopper de estos para que alguien no salga a cotizar, ¿vale? Insisto, lo que hay es como mucho susto de salir a bolsa tiene que ser ultra caro y esto es imposible de pagar y luego mantenerse es la leche. No, no, o sea, que no es así, sino que te das cuenta que si tienes una compañía, ¿no? O un founder con un proyecto chulo que tiene crecimiento, que está, lo ves, ¿no? Que van bien. Lo que suele tener son muchas novias, ¿no? Entonces esas novias van a querer entrar en un momento dado y el dinero suele venir precisamente ligado a ese proceso de salida. Y bueno, y normalmente ya no tanto el proceso de salida, sino para el plan de expansión que quiere la compañía, ¿no? Y Ya. de hecho, voluntariamente se gasta más dinero de lo que inicialmente uno tenía previsto en salida, adrede, como aquel que dice, porque voy a contratar a mejores asesores o voy a hacer un plan de comunicación y voy a invertir también en ello o voy a hacer lo que sea, ¿no? O sea, que muchas veces la pregunta inicial es, venga, ¿cómo minimizo esto? Y luego, cuando realmente el proyecto es bueno, lo que sucede es lo contrario. Hay un efecto llamada hacia el proyecto, la gente quiere aportar o capital, ¿no? O participar de alguna manera y te das cuenta que eso no es un problema. Vale, vale. Sí, es que eso, o sea, yo lo estaba pensando, o sea, yo he visto rondas de financiación de startups, serie B, de que la due diligence fuera entre 100 y 200.000, que has dicho. O sea, normalmente, hombre, en una startup más pequeña suele estar, pues, hombre, desde los igual 10.000 si es muy pequeña, pero si no, en las decenas de miles o algo así. Es decir, o mm. sea, que tampoco es una diferencia abismal y muchas veces eso con lo que levantas lo pagas. O sea que tampoco es demencial. Vale. Entonces, supongo, o sea, poniéndome en la piel de decir, vale, alguien con una pyme que pudiera salir a bolsa, supongo que un tema importante es vale, después baja el valor de la acción. Pero yo entiendo que en eso, bueno, yo tengo una respuesta de hasta qué punto hay que preocuparse por ello. Pero quiero decir, a la hora de levantar dinero, lo que te importa es el dinero de la emisión y la valoración de la emisión. Sí, a ver, aquí hay muchas. Aquí volvemos a la respuesta que vale para todo, de cada caso es un mundo, ¿no? Pero que es verdad, porque nosotros hemos tenido algún cliente, os mencionaba el cliente que salió a cotizar a Euronext, ¿vale? Y además justo le entró un fondo en el momento de la salida. Otra de las cosas que también hay que desmitificar, ¿no? De, oye, es que si sales a cotizar ya no me entra un fondo. No, al contrario, te puede entrar perfectamente un fondo, tanto justo antes de salir como una vez has salido, ¿vale? Porque cada vez hay más fondos que entran. Hay instituciones que apoyan fondos que invierten en cotizadas, es decir, y si esto está pasando en Europa, aquí va a seguir viniendo, ¿vale? Entonces, como te decía, hay clientes que se han ido o hemos tenido un par de casos de clientes que han salido a cotizar y su acción y su valor ha subido, ¿vale? Y hemos tenido clientes en los cuales han salido y el fondo no ha vendido una acción o ha entrado un fondo y tampoco ha vendido y simplemente han salido por motivos ajenos a
oye, pues voy a salir para hacer aquí ampliaciones de capital a tope para captar dinero y que entre mucha gente, ¿no? No, eso salen con otra finalidad y su acción pues ha ido arriba. eh, y luego efectivamente tienes otros clientes que lo que les importaba era la captación del dinero para que su negocio le pudieran dar un empujón, ¿vale? Ponías tú el ejemplo de las cafeterías, ¿no? Un cliente nuestro que tenía dos o tres cafeterías y decía, oye, voy a intentar hacer el startup, perdón, el Starbucks español, ¿no? Y realmente su finalidad no era otra que captación de dinero con un proyecto y gracias a coger ese dinero, pues ha abierto y ya tiene pues una red de cafeterías bastante importante. Que desde que, claro, cuando sales y ves la valoración y un business plan y demás, la valoración estaba aquí, pero luego la realidad era que el negocio pues todavía era algo muy pequeñito, con lo cual la valoración cayó en la salida mucho, ¿vale? Pero es que su objetivo estaba conseguido, que su objetivo era captar el dinero para desarrollar un plan de expansión del negocio que no hubiera desarrollado en la vida si no sale a cotizar, ¿vale? Y a día de hoy sigue cotizando, ¿no? Ujú. Y luego hablaremos también, por dejar un poco más adelante, del caso del Intercity que comentabas, del ese club de fútbol, que también lo tenemos cotizando, de cómo financia un club con la bolsa su subsistencia, ¿no? Vale, vale, pero sí, ojo, es que de aquí mil temas. O sea, primero, yo lo pienso mucho, incluso amigos míos que hablan de invertir en bolsa, vamos, de los ahorros, y aunque sean empresas grandes, aunque sean el propio índice. Y hay muchos que te dicen, vale, yo invierto en esta empresa, pero eso, y si baja el mercado el año que viene un 30%, y digo, ya, pero es que tú igual te acabas de comprar una casa, e igual hoy, si hay una crisis grande, hoy vale un 30% menos que hace un año, igual. ¿Qué pasa? Que no lo ves. Pero porque no lo veas, no quiere decir que vale menos. Es decir, o sea, oye, tú tienes ¿qué decir? Y el que levanta dinero en bolsa, parecido. Ha levantado una Ujú. valoración, después las acciones suyas, es verdad que pueden bajar cotización, igual que si lo hubieran invertido fondos privados, a día de hoy tu empresa igual vale menos. Pero por el hecho de verlo, no cambia lo que hay por debajo. ¿Qué pasa? Que cotiza y lo ves en un número. Y, y luego eso, y por cierto, abres creo un punto importante con el que dices, si no hubieran salido a cotizar, no habrían podido financiar ese plan de expansión. Entiendo que otro caso de uso es el de oye, o la falta de alternativas o la no idoneidad de las alternativas. Imagino, ¿no? Sí, puede ser. Al final, como digo, o sea, lo que está claro es que la bolsa, si tienes un proyecto, lo que pasa es que te falta capital, pues la bolsa precisamente te va a dar más visibilidad que cualquiera de tus competidores para que la gente te conozca y invierta en ti. Entonces, pues efectivamente, el que tengas esa posibilidad, pues vas a aumentar tus probabilidades de captar dinero, eso seguro. O sea, cualquiera que salga a cotizar o que prevea salir a cotizar. Incluso puedes preverlo, no levantar un duro y no salir, ¿vale? Pero cualquiera que prevea salir y que tenga un proyecto bueno, tiene muchas más probabilidades de captar financiación o de atraer inversores en fin, o buscar algún tipo de alianza estratégica en comparación con cualquiera que no lo haga y que al final pues decida hacerlo por la vía del private equity tradicional, ¿no? Al final, a ver, nosotros nos dedicamos a hacer muchísimo private, o sea, operaciones de money con private equity, o sea, que eso es el día a día y eso lo sabemos que existe, ¿no? Pero esto es otra vía que es desconocida, que cada vez lo emplea más gente y que hay que hacer un poco de pedagogía para que la gente también pues sepa que existe y cómo funciona y que esto no es... hay mucho también, hay mucho mito y otro de los que se dice y nos encontramos mucho es que si salgo a bolsa voy a perder el control de mi empresa, ¿no? Porque eso también te lo dice mucha gente, ¿no? Entonces, y que eso es otra de las cosas que tampoco tiene por qué ser así. Lo perderás si tú quieres. O sea, como te digo, tenemos el cliente que os comentaba antes que ha salido y es que no ha vendido ni una acción, pero sigue teniendo el control, tiene un pacto de socios igual que cualquier otro, tiene un fondo en el capital social igual que cualquier otro, entonces no tienes por qué perderla. Y luego hay otro punto también bastante curioso que la gente no tiene en la cabeza y es que una compañía cotizada a veces con un 20% lo menos la puedes controlar. O sea, al contrario que una, porque claro, si tu capital
se abre a todo el mundo, ¿no? Y haces ampliaciones de capital y eso se crea un abanico de accionistas muy grande, pues efectivamente, ¿no? Tú puedes llegar a tener un porcentaje muy pequeñito, pero realmente es el quien controla la compañía, ¿no? Mm. Sí, eso también, también eso, o sea, vamos, en una ronda de financiación un 20% se queda al fondo. Entonces, si tú para salir a bolsa haces una ampliación del 20% y no vendes acciones, es exactamente la misma película. Otro tema es Claro. que no la tiene el público y en otro lo tiene un fondo. Vale, y es que por cierto, también me estaba acordando del libro The Hard Thing About Hard Things, que es muy típico startupero, que se habrá leído mucha gente aquí del público, que el tío contando su historia, el tipo es Ben Horowitz, el que después montó el fondo Andreessen Horowitz, dice que él estaba en 2001 o 2002, recién estallada la burbuja de las .com con una startup en Silicon Valley, y que el tío cuando vio que no iba a levantar ronda, dijo, aquí una opción es salir a bolsa. Y dijo el tío, por raro que sonara, dijo, ¿por qué no? Y luego fue una historia de éxito que le salió muy bien. Y te iba a decir, o sea, aquí supongo que hay un arma de doble filo con la exposición al público, con la transparencia y con el compartir información, ¿no? O sea, por un lado, ganas la parte que decías de probablemente de confianza ante tus clientes, de confianza ante tus empleados y proveedores, de imagen en el mercado, etcétera, a cambio de que entonces tienes que publicarlo todo. Claro. Sí, a ver, Isa, adelante, que te he cortado. Ah, no, nada. A ver, aquí, como creo que de las primeras frases que ha dicho Juanan es que la bolsa no es para todo el mundo y la bolsa no es para todo el mundo, porque lo que yo creo que hay que tener claro es que el nivel de transparencia que el mercado exige implica un cambio de mentalidad en los accionistas de referencia, en los órganos de gobierno y en la forma de actuar de todo el equipo que lleva la compañía. Han de Mm, ser conscientes de que su empresa va a dejar de ser precisamente privada y se va a abrir al público, de forma que va a tener una exposición pública mayor y también una presión financiera, porque vas a tener que estar publicando tus resultados, vas a tener que estar diciendo si has hecho esta operación o si has hecho la otra, pero yo no, tampoco lo veo como un arma de doble filo, lo veo como una oportunidad para profesionalizar tu empresa, mm. para tenerlo todo organizado, para evitar futuros sustos, problemas, contingencias y para que lo que estás vendiendo sea real. Evidentemente en bolsa se tienen que dejar de hacer chanchullos, Vale. Sí, 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 o pero sea, no creo que eso sea necesariamente malo. estoy de acuerdo. Sí, 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 o sea, tiene que ser muy transparente y un uso profesional de la empresa. Y para adelante, sí, esto es lo que supongo que mucha gente dice, bueno, déjate, prefiero tenerlo aquí Efectivamente. bajo mi supervisión solo. Vale, Mm. y os iba a preguntar también la figura que me pareció chulísima, que creo que combina un poco los dos mundos, del fondo y la bolsa, del equity line, que yo creo que eso sí que, vamos, era totalmente desconocida para mí hasta que lo hablé con vosotros, e imagino que para mucha gente será desconocida, me pareció chulísima. ¿Me cuentas, Pues Isa? sí, a ver, el equity line es una figura muy importante que solo y únicamente puede operar en bolsa. ¿Por qué? Porque nos exige unos requisitos procedimentales y una flexibilidad en la toma de decisiones y en la captación de financiación que nunca nos va a permitir una sociedad privada, pero por propia ley de sociedades de capital. Las sociedades que cotizan, incluyendo las que cotizan en mercados secundarios, como puede ser BME o Euronext, se regulan por un capítulo distinto de la Ley de Sociedades de Capital que precisamente nos permite dotar al Consejo de Administración de muchísima más flexibilidad en la adopción de decisiones que afecten a la captación de financiación. Aquí habrá mucha gente que se dedique al mundo de las startups y del emprendimiento y al final el éxito de una operación financiera o de una transacción de esta índole muchas veces depende de la posibilidad de poder ejecutarla de forma rápida, sin dilaciones y de no perder a esa persona que quiere entrar, ¿no? Entonces, estar cotizados nos permite adoptar acuerdos en un momento y que podamos ejecutarlos a posteriori. Esto quiere decir tienes la posibilidad de hacer un aumento de capital, una emisión de bonos convertibles, una emisión de warrants
Normalmente en una sociedad privada nos tendríamos que ir a convocar una junta, esperar los plazos, emitir una serie de informes, contar con informes de expertos independientes, asumir una serie de costes y se nos han ido 2 meses. Esto no pasa en las sociedades cotizadas. ¿Por qué? Porque precisamente se permite que el Consejo de Administración pueda tomar estas decisiones de forma muy ágil. ¿Cómo funciona una línea de equity? Para empezar, el término lo dice muy claro. Lo primero, no te entra deuda, te entra capital, de forma que no asumes ese crédito frente a ningún tercero. La línea de equity lo que permite es que con un financiador, normalmente estos sí que son financiadores institucionales, fondos españoles, la mayoría que están operando actualmente en BME son extranjeros, se firma un acuerdo con ellos en virtud del cual ellos se comprometen y obligan a requerimiento de la sociedad, transferir una serie de fondos a cambio de un porcentaje determinado del capital social de la sociedad. Existen diversas modalidades, algunas se hacen mediante aportaciones dinerarias directamente, lo que sería un aumento de capital social dinerario de los de toda la vida, y otras mediante bonos convertibles. Lo más parecido a las notas convertibles que nos podamos encontrar en un entorno de mercado. De forma que la sociedad cotizada tiene la facultad, pero no la obligación, de poder decirle al financiador de turno, oye, necesito 2 millones para llevar a cabo este proyecto. Perfecto. El financiador desembolsa ese dinero, que luego lo podrá convertir en capital mediante aportación dineraria o compensando un crédito que se ha generado, y el importe, o sea, la valoración a la que entra ese fondo, a la que se convierte ese capital, al final va a ser una media aritmética de los 15-30 días de cotización previos al desembolso. Siempre te van a pedir un descuento porque si no, no tendría demasiado sentido, pero lo que sí que hemos visto es que los descuentos que te va a pedir cualquier financiador de este tipo son muy inferiores a los que te va a pedir un Venture Capital en una ronda de financiación. Es un mecanismo súper flexible y es que en función de cómo tengas estructurado el acuerdo, es que estamos hablando de que en 15 días puedes tener el dinero en tu cuenta. Vale. O sea, yo por poner un ejemplo, inventándome los números y confirmar que es así, que me puedo equivocar. Yo tengo una empresa, firmo el equity line de 10 millones, digamos, con un fondo Hasta 10 y millones, sí. eso, pongamos, eso es hasta 10 millones. Y yo, de Ujú. momento, no ingreso ni un céntimo, pero sé que tengo disponibles 10 millones si los necesito. En el caso Ujú. de necesitarlos, digo, oye, necesito 1 millón. Me los transfieren y se emiten nuevas acciones. Si estoy cotizando a 10 euros, pues igual a 8 euros, a Eso cambio es. de este 1 millón de euros. Y entonces esa es la participación y, ese es y ahí es donde hacen negocio ellos, como es lógico, porque no lo hacen como una ONG. Ujú. Y tú lo que has tenido es eso, pues disponer el millón cuando has querido, que si has dejado pasar el tiempo, probablemente ya sea más valoración. Si no lo has necesitado, no lo has necesitado. Si luego necesitas otro millón, no tienes por qué hacerlo esta valoración, sino igual una valoración futura más alta porque haya ido bien. Exacto. Y sabiendo con esa red de seguridad de que lo tienes desde el principio. Es que a mí me parece que o sea, esto sí que cierra bastante el círculo, en mi opinión. Sí, sí, Y eso, exacto. perdona Isa, digo, lo ligo, Jaime, con lo que comentábamos antes del Intercity, del club de fútbol, de cómo se financia y demás, ¿vale? El Intercity es un club de fútbol, de hecho, que para el que sea futbolero, pues descendió, ¿no? Va a descender, ¿no? No sé si la semana pasada o la siguiente, pero vamos, que ya está prácticamente descendido, que pasará como a cuarta categoría. Y yo hablaba el otro día con el fundador y me decía, pero si estamos ahora mismo siendo dentro de BMU de las tres empresas que más liquidez estamos moviendo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que al final, cuando tienes liquidez en el mercado, pues puedes precisamente utilizar este tipo de instrumentos, porque él lo que hace es que le pide a ese fondo con el que ha llegado a un acuerdo ese dinero, ¿no? Que va necesitando normalmente, en este caso para pagar principalmente nóminas de futbolistas, ¿no? Ujú. Y luego el fondo lo que hace es que como tiene liquidez, pues obviamente pues vende las acciones y con el descuento que ha obtenido en la obtención, pues tiene la ganancia. Y Intercity encantado de la vida porque continúa vivo y continúa peleando y así lleva
una serie de años que, vamos, ha ascendido como 4 o 5 categorías. Este año pues no han tenido la suerte, pero quiero decir que sabéis que el mundo del deporte, si la pelota no entra, pues muchos clubes de fútbol pues acaban yendo al traste, y luego hay que volver a constituirlo, porque de momento pues la historia de ellos, o sea, sería una historia que lo dice, es un club que hubiéramos muerto por falta de dinero hace mucho tiempo y aquí estamos vivos gracias a la bolsa, ¿no? Pues al final, y esto te lo llevas, este es un caso específico, ¿no? Pero esto te lo puedes llevar a una compañía muchísimo más grande donde firmas un acuerdo con un fondo de 20 o 30 millones y vas tirando de él cuando quieres y ya está. Y al final aquí lo que tienes es la contrapartida de la dilución en el capital social, pero por otro lado te diluyes en tu capital social porque te entran fondos que van a hacer que aumentes tu valoración de la compañía, con lo cual tendrás menos porcentaje de algo que teóricamente va a valer más, porque si no te entran los fondos, pues a lo mejor la sociedad tuya no tiene esa continuidad o no puede conseguir la valoración siguiente, ¿no? Pues bueno, pues es un poco ese juego. Vale, perfecto. Por cierto, justo vamos a ir, lo hago más casi como side comment. Justo leí un artículo muy bueno que ponía cómo inversores de value investing, o sea, a lo Warren Buffett y a lo eso, comprar proyectos buenos infravalorados, cómo estaban comprando equipos de fútbol por lo que dependían del cortoplacismo de la emoción del aficionado. Es decir, que me acuerdo que ponían el ejemplo del Olympique de Marsella, creo que era, o el de Lyon, uno de los dos que cotiza y que te decía que había perdido los dos últimos partidos y que había caído la acción no sé cuánto. Y dice que entonces la valoración del equipo estaba por debajo de lo que valía el estadio. Entonces decía, macho, o sea, esto desde el punto de vista value investing, te estoy comprando algo regalado. O sea, y justo eso, o sea, y también leí un artículo muy bueno de cómo el fichaje de Ronaldo había influido en la cotización de la Juve, que también cotiza y tal. Pero bueno, Mm. cuéntanos por favor la historia del Intercity, o sea, te voy a pedir varias historias, pero la del Intercity creo que es particularmente chula. Creo que ha hecho más prensa y se ha hecho algo más famosa que otras. Y eso, cómo ha sido la historia de que ellos decidieran salir a bolsa, cómo estaban antes y luego cómo han sido los diferentes pasos. Un poco en la línea de lo que comentaba, ¿no? Era un club de fútbol que estaba en una categoría. Yo creo que es un club de fútbol que ha ascendido como 4 categorías consecutivas y eso ha Ah, sido porque octava división, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, divisiones, quiero decir que ha ido subiendo. Este año estaba en lo que era primera red, que es la antigua, o sea, esta primera división, segunda división, y luego lo que antes la antigua segunda división B, que ahora se llamaba primera red, ¿vale? Ha llegado hasta esa categoría, es decir, ha llegado a la categoría por debajo de lo que ya se llama fútbol profesional, que es segunda división, que ahí ya los clubes es que te financias solo con la publicidad de la televisión y demás, o sea que ha rozado la gloria y yo le decía, ¿y ahora que no has conseguido y demás este año? Y dice, pues a seguir, porque de momento mientras siga funcionándome el instrumento de la bolsa y la financiación y la inversión que me está llegando por ser una empresa, soy el único club cotizado de España, tengo mucha visibilidad, que es un poco lo que hablábamos de, es que me diferencio de mis competidores, es que nadie nunca había invertido en España en fútbol en bolsa. Entonces, claro, esto está lleno de pequeños inversores que están metiéndose todos los días a comprar y a vender, ¿no? Entonces, pues todo eso en combinación con el Equity Line, que es el instrumento que he explicado antes Isa muy bien, pues le ha hecho poder financiarse durante tantos años, ¿no? ¿Qué ha ayudado también? Pues que al final, en este caso, la visión de Salva, más allá del fútbol, también es empresarial, ¿no? De hecho, ahora estamos esto está publicado en medios, con lo cual no cuento nada que sea privado ni confidencial, aparte que las cotizadas tienen que informar al mercado Por decir de su ideas. business plan y demás, ¿no? Pero ahora mismo están haciendo y negociando para hacer en Alicante un estadio ¿no? de multieventos, ¿no? Y un poco de la mano de Legends, que Legends es la empresa que está explotando el Santiago Bernabéu, todos los conciertos que se hacen y demás. Se dedica precisamente a eso, ¿no? A la explotación de eventos, conciertos en estadios, ¿vale? No lo hacen ni en Plaza de Toros, no tienen que ser estadios, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo hay un proyecto ligado al Intercity que solo sería posible si la empresa está cotizada y tiene estos acuerdos con fondos que no hubiera conseguido en la vida estando fuera, ¿no? Entonces estamos negociando, pues van entre 32 y 40 millones, es un poco la cifra que se está negociando para hacer un proyecto con una ciudad deportiva, un estadio multiusos donde se harán conciertos en Alicante
al final Alicante pues está conectada con Valencia, Murcia, ¿no? Y por núcleo de población pues es atractivo para el proyecto. Y veremos si lo terminamos o lo terminan ellos de negociar y nosotros de ayudar, ¿no? Aportando nuestro granito de arena. Pero si va para adelante, pues ya será un exitazo, ya no solo de un tema futbolístico y de mantenimiento de un club de fútbol vivo cuando otros hubieran muerto, sino de desarrollar encima otro negocio paralelo vinculado con el club, que el business plan lo es y es también la leche, ¿no? Y eso es un poco lo que viene y viene de la mano de la bolsa, viene de la mano del equity line, viene de la mano de la mentalidad que tiene el CEO, ¿no? actual de Intercity y ahí estamos. No, es enorme. Es que o sea, creo que gente entre el público y alguno concreto veo, se puede identificar aunque sea un sector totalmente distinto al del fútbol. Pero quiero decir, nosotros vemos muchas empresas que dices, no es el producto startupero del libro, es decir, de Venture Capital, de Sí, super techie, super software, bueno, ahora AI, por supuesto, sí. y eso, y típico de fondo de Venture Capital que encaja en todas las tías de inversión. Ya sea porque muchos tienen hardware, por cierto, ya sea porque el modelo de negocio o el producto no sea lo típico startup, descartado. En cambio, un private equity o incluso un search fund se les queda pequeños. ¿Sabes? Entonces, o tienen que encontrar un family office sin tesis de inversión que de verdad se pueda creer el proyecto, que no es tan fácil acceder, o efectivamente dices, oye, yo aquí tengo algo perfectamente viable, pero que no hay nadie que tenga la tesis de inversión. Y creo que además en el caso de algunos proyectos puede tener un ángulo especialmente bueno para el público. Es decir, es igual que el crowdfunding. Joder, macho, pues un software de ciberseguridad para bancos, igual crowdfunding, pues no es pues no es lo más atractivo para el crowdfunding. Creo que era Volava, la que era de bicis estáticas en plena pandemia. Digo, pues está para el crowdfunding, aquí la gente se identifica mucho más. Y yo creo que esos proyectos así los vemos nosotros, apunta para aquí, y digo, macho, es que estos sí que serían los que deberían salir al público. Estos son atractivos para el público y para un fondo con tesis de inversión no tan fácil de que les encaje. Eso hablábamos antes, ¿no? De que cada uno sale por unas circunstancias diferentes, ¿no? Efectivamente, hay mucho que no encaja con las tesis de inversión clásicas y precisamente a lo mejor sí que encaja con una salida donde te puede entrar cualquier particular porque tu proyecto, oye, pues sea bueno, tenga al final, pues, ¿no? la posibilidad de expandirse, ¿no? Y de crecer y que seas capaz de convencer, ¿no? Al mercado y a todo el mundo. Qué bueno. Y luego, más casos. A ver, este yo creo que es el más marketinero y más Sí, atractivo del Intercity. este es chulo. Este es chulo. A ver, nosotros en el despacho, la empresa que, pues también lo cuento porque también es público, la empresa que os comentaba que decidió salir no en España, sino en Europa, es una empresa de drones alicantina, se llama Invention, también, como digo, es público. Y esta es una que también nos sirve para contar y para que la gente vea porque muchas veces hay quien dice es que tengo que decidir, ¿no? entre fondo o bolsa, ¿no? Pues en este caso particular de esta compañía que se llama Invention. Ellos salieron, pues yo creo que van a hacer ya 4 años, 3 años creo que hace que salieron. Pues antes de la salida, un fondo vio el potencial, quería entrar, ellos también querían salir por un tema de visibilidad de negocio, como decía. Hicimos una operación en el despacho de parte cash-in y parte cash-out, es decir, los fundadores, ¿no? Llevaban ya mucho tiempo con la empresa y decían, nosotros queremos seguir estando y además seguir liderando el proyecto porque creemos en él y va hacia arriba. Pero queremos hacer algo de cash-out, que aquí son muchos años currados, ya hemos llegado a un punto de facturación y demás, entonces hicieron un cash out y el fondo, pues como digo, para entrar en el capital, pagó parte comprando participaciones que recibieron los fundadores y pusieron capital, ¿no? Casi en la compañía, fue una operación de 7 millones. Salieron, como digo, se ha firmado un pacto de socios entre ellos, como cualquier otra operación, ¿no? Que no tiene que ver con bolsa
y están funcionando. ¿Qué ha pasado con esta? Que nos llama todo el mundo diciendo, queremos entrar, y yo les llamo y dicen, aquí no vende nadie. Y la compañía, no, de momento ni los fundadores ni el fondo están abiertos a la venta, cosa que sí que estarán más adelante, pero claro, como está subiendo también la valoración, pues de momento están a gusto todos y no... que es Hombre, otra de las cosas que también es bueno en bolsa, que no tienes por qué vender si no quieres. Y al final, pues bueno, este ha sido un caso recientemente ellos, pues, mira, la salida al irse a un mercado europeo, porque ellos sí que se fueron como decía, a Euronext por la visibilidad, pues recientemente han firmado con Amazon un contrato. Eso si habéis visto seguro ya, ¿no? Los próximos paquetes nos los entregarán en la casa los drones y tal. Bueno, pues estos ya están con Amazon ahí, ¿no? Viendo un prototipo, igual que el tema de los drones taxi, que también se supone que viene, bueno, también están con eso y han firmado también con una empresa de Estados Unidos. Y ellos dicen que gran parte del éxito de estos acuerdos con Amazon y con la compañía de Estados Unidos para el tema del taxi drone vienen de la mano de toda la visibilidad que le ha dado la bolsa, la diferenciación de sus competidores y que por eso han conseguido a los mejores pues eso, ¿no? Clientes que podrían tener. ya, ya, ya. Qué bueno. Sí, 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 o sea, también es otro caso que vemos nosotros, el de no haber un exit fácil, ya sea para los fondos o ya sea para los fundadores. Y decir eso total o parcial, pero decir un eso, oye, pues al mercado, si no hay un obvio. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, por cierto, que ya son y 26, pero si la hay, vamos, nos cortáis o eso, o por el chat, o con la función de levantar la mano, o lo que digáis. Yo por si acaso lo Hay recuerdo. una cosa también, Jaime, que nos pasa mucho de que al final cuando uno decide si, no, oye, no salgo y que me invierta un fondo, que el fondo ya sabemos, ¿no? Que cuando te invierte un fondo y ya te entre mayoría o minoría, siempre tienes las típicas negociaciones que ahí estamos metidos nosotros los abogados, de las famosas cláusulas de acompañamiento, ¿no? Y de arrastre del jalón y talón, que ahí nos pasa mucho que muchos clientes nos dicen pues yo no voy a firmar porque quieren que en 5 años venda, ¿no? Y yo no quiero vender en 5 años. Ellos están obcecados en que hay que poner la valoración en X valoración, hay que poner la empresa en X valoración y salir todos de aquí pitando, ¿no? Pues bueno, a todo el que no quiera salir pitando de su compañía porque le obliguen fondo en 4 años, pues la salida a la cotización o a bolsa, pues también es otra alternativa precisamente por eso, ¿no? Porque tú puedes salir, nadie te obliga y el que quiera vender le dará el botón de venta, ¿sabes? Ese es un buen punto. O sea, bueno, yo eso se lo digo a un montón de gente que nos dice, quiero montar una startup. Y lo primero que le digo es, o sea, ¿tú estás seguro de este camino que quieres? O sea, primero de que sea la adecuación de que el modelo de financiación sea adecuado a tu producto. Y segundo, a tu persona. O sea, digo, oye, esta gente quiere una posibilidad entre 20 de que seas trillonario y 19 de que acabe en nada. Digo, tú tienes ese perfil de riesgo-beneficio que lo respeto o quieres una entre 3 de que vaya bien. Digo, porque no es lo mismo. Digo, entonces, cuidado con quién te casas. Y lo mismo, tú te casas con alguien que se va en 5 años, ¿no? Y supongo que la bolsa, la ventaja que tiene es que aunque cada uno puede tener su incentivo y su plan, pero son todos minoritarios y se pueden salir y entrar cuando quieran. Ah, sí, Claro. Sí, sí, sí. realmente sí. No, no, espectacular. Pues eso, no sé si hay alguna otra pregunta, que lo que no quiero es pasarme de tiempo por respeto vuestro. O sea, ya te digo, aquí y con cervezas nos podríamos tirar más tiempo, que Eso nos es. ocurren más historias. Pero, bueno, por Sí, cierto, vale, imagino, solo por mencionarlo, otro caso típico es el de para comprar otra empresa, ¿no? Imagino, el de sí, 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 financiación sí, para sí. M&A. Ahí, ahí ya suelen ser empresas más grandes y de hecho otra de las salidas que participamos que fue, se llama Indexa Capital, que salieron también, yo creo que es bastante conocido, ¿no? Una de las principales razones por las que salían precisamente era para comprar compañías con papel, es decir, bueno, comprar compañías con sus propias acciones, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues eso, pero ahí ya efectivamente son compañías que ya sí que tienen un tamaño más grande, ¿no? Que te permiten, pues oye, decir, oye, pues voy a coger el 20% de mi compañía, lo entrego en acciones y a cambio estoy adquiriendo otra que me viene fenomenal porque me aumenta la valoración, etc., ¿no? O sea que, sí, sí. Perfecto. Qué bueno. Pues oye, no me quiero pasar 100%, así que nada, un placer, pero eso, yo espero que dé un poco de luz, efectivamente, son muchos mitos que no lo son,
que alguno entre el público le entre un easy. Y si es Sí, así, sí. que os contacte directamente. Por cierto, además Exacto. tenéis una presentación muy chula que yo creo que lo hemos mantenido en diálogo, que por si quieren cualquier resumen o la tabla que comentaba antes Isabel de precios también, etcétera, y más Ujú. parte de proceso, pues encantados de compartir cualquier cosa con cualquier persona de la audiencia. Así que nada, un placer, muchas Muy gracias, bien. Juan, Isabel, A vosotros. y nada, a ver Nada, si nos vemos pronto gracias, por aquí. gracias a vosotros. Perfecto. Muchas gracias. Un Gracias, placer. adiós. Adiós.